Una vez en clase nos pidieron completar una ficha. Esta estaba dividida en dos. De una parte se planteaba que escribas adjetivos positivos y de la otra adjetivos negativos. Era una consigna simple y era para aprender más de vos mismo y también para aprender más de tus compañeros o de tus amigos. Yo me propuse a mí misma escribir primero del lado positivo, pero me fue completamente imposible. Como si tuviese una barrera en mi cabeza que me impidiera pensar en cosas positivas sobre mí misma, mientras que las cosas negativas pasaban de manera rápida. A la gente de mi alrededor le pasaba algo bastante parecido. Al final del día, terminé entregando la ficha completamente vacía del lado positivo. Este año para mí fue muy largo y complicado. Estaba en un momento no muy bueno de mi vida, tenía baja autoestima y mantenía gente cerca mío que en realidad no le importaba si yo estaba bien o no. Gracias a esto y todos los pensamientos negativos que tenía en mi cabeza todo el día, trataba de mantenerme siempre ocupada. Trataba de dibujar, leer, escribir, o me la pasaba directamente todo el día en el teléfono. Una noche, antes de irme a dormir, encontré un podcast que me llamó bastante la atención. Y de esto era lo que más quería hablarles. El podcast se titulaba Ser Valiente. Y venía acompañado con la siguiente interrogante. ¿Qué es ser valiente? Yo automáticamente me reformulé la pregunta a mí misma. Y me pregunté, ¿yo soy valiente? Y la respuesta fue automática, un no. Lo primero que se le viene a la cabeza a la mayoría de las personas cuando mencionan la palabra valiente es alguien que hace cosas sin tener vergüenza, o alguien que hace actividades extremas, o alguien que hace cosas que atentan contra su propia vida. Si pensaron algo parecido a eso, les va a sorprender que este podcast planteaba algo completamente diferente. Cuando terminó el podcast, me di cuenta que mi perspectiva y mi respuesta estaban completamente erradas. Ser valiente es algo mucho más profundo que algo como, no sé, ser alguien que no tiene vergüenza o ser alguien muy sociable. Es algo mucho más importante. Son incluso cosas que algunos de ustedes pensarían que es de alguien muy sensible o de alguien muy débil. Ser valiente es aceptar que te equivocaste. Ser valiente es decirle a alguien que te lastimó. Ser valiente es alejarte de una persona que te hizo algo malo. Ser valiente es tomar una decisión para tu futuro sin importar que tu círculo esté en desacuerdo. Ser valiente es muchísimas cosas más, incluso estar acá parado. A partir de eso, empecé a escucharme más a mí misma. Y me di cuenta que siempre pensé mal de mí misma. Siempre tenía algún comentario negativo para mí. Siempre. Y llegué a la conclusión de que pensaba así de mí gracias a pensamientos negativos acumulados. ¿Nunca les pasó que se guardan las cosas o que no se permiten sentir algo en el momento?
Después de mucho tiempo, esos pensamientos terminan haciéndote explotar, porque no te permitiste sentirlos cuando lo necesitabas. Me di cuenta de que todos estos pensamientos lograron que yo me sintiera mal conmigo misma. Fue como abrir un baúl lleno de recuerdos negativos y viejos que en realidad nunca quise ver. Yo nunca creí que yo era valiente. ¿Pero por qué? Me di cuenta que tenemos muy normalizado pensar mal de nosotros mismos y que siempre es mucho más fácil pensar en ese momento en el que pasamos vergüenza o dijimos algo que no tuvimos que haber dicho, en vez de pensar en ese momento en el que ayudamos a alguien, que le fuimos útil a otra persona o incluso a nosotros mismos. Por eso me gustaría que cuando esta charla termine, se vean a sí mismos de una manera más amable, que se den cuenta que siempre, todos los días, hay pequeñas victorias, que aunque para otras personas no sean muy grandes, para ustedes sí lo son. Y que somos mucho más que ese pensamiento negativo que tenemos en la cabeza todo el día o esa ficha llena de adjetivos negativos. Quiero que sepan que todos los días ustedes son valientes por querer levantarse y vivir un día más. Muchas gracias.